Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional e internacional, tanto económicos y políticos, con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Carlos Cobo, director del instituto. Carlos, bienvenido. Danilo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a nuestro invitado de hoy, a quienes nos están escuchando. Gracias, Carlos. Este 4 de septiembre se lleva a cabo el plebiscito constitucional en Chile, en el que los ciudadanos de este país decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva constitución, la cual fue redactada en el marco de la Convención Constitucional. Para hablar sobre los posibles escenarios de este proceso, contaremos en este programa como invitado con Juan Pablo Rodríguez. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesor de políticas públicas en la misma universidad y es director ejecutivo de Fundación Piensa. Juan Pablo, bienvenido. Danilo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Carlos también, muchas gracias por la instancia. Saludo a todos los auditores de Contrapunto Liberal y también un saludo a la fundación que ustedes llevan adelante y los felicito también por las importantes acciones que promueven desde ahí para que en Ecuador puedan florecer, ¿no? Las ideas de la libertad. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo, las últimas encuestas y sondeos publicados en medios exponen una ventaja de la opción de rechazo. Sin embargo, estas también exhiben que el porcentaje de indecisos a pocos días de la votación era todavía significativo. ¿Cuáles podrían ser los posibles escenarios de este proceso? En caso de ganar el rechazo, como apuntan las encuestas, ¿qué sucedería después con la Constitución chilena, sobre todo considerando que hace un año la población se manifestó a favor de la redacción de una nueva Constitución? Y por otro lado, ¿crees posible que existan factores que generen que la tendencia pueda revertirse a último minuto? Efectivamente, nosotros hoy día en Chile estamos en un proceso constitucional. Este proceso constitucional derivó de una crisis social que se inició o se intensificó el año 2019, en donde partió con una crisis muy violenta, ¿no? Donde fueron destruidas muchas estaciones del metro capitalino. Después eso derivó en marchas más multitudinarias, más pacíficas, que tuvieron ahí entre las cuerdas, como se dice, al gobierno del expresidente Piñera el año 2019. Y la política decidió darle el cauce institucional a esa crisis a través de un plebiscito en el cual se preguntó a la ciudadanía si querían o no cambiar la constitución actual, por una parte, y de qué manera querían cambiarla. Fue una elección que tuvo dos cédulas, dos papeletas. Ahí una contundente mayoría electoral se pronunció por cambiar la constitución actual y quien fuera el encargado de cambiarla fuese una convención constitucional que iba a tener el plazo de un año para ofrecer al pueblo de Chile una propuesta de constitución para cambiar la constitución actualmente vigente. Ese plazo venció ahora el 4 de julio y lo que corresponde en ese cronograma constitucional consiste en que hoy día se le pregunte este domingo 4 de septiembre a los chilenos si es que aprobamos o rechazamos esa propuesta, ¿no?, de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que muestran las encuestas? Como tú dices, Danilo, las encuestas lo que muestran hoy día es que los chilenos ya decidieron su voto hace bastante rato, y muestran una consolidación de la brecha en favor del rechazo de aproximadamente 10 puntos porcentuales, yo te diría desde hace 2 meses. Esto es bien excepcional o más bien extraordinario. Así es que ustedes le hubiesen preguntado a cualquier analista hace 3 o 4 meses, nadie, absolutamente nadie, hubiese dado un peso chileno por la opción rechazo. Pero la propuesta constitucional es tan mala, jurídicamente hablando, políticamente hablando, culturalmente hablando, que ha permitido que hoy día esté muy extendida en el pueblo de Chile la opción rechazo, y la gran incertidumbre respecto de el resultado electoral del domingo, más que con los números de las encuestas, más que con los indecisos incluso, porque los indecisos
no es tan diferente a momentos previos a elecciones anteriores, y si uno desagrega a esos indecisos, debiesen repartirse más o menos en partes iguales entre las dos opciones. La gran incertidumbre tiene que ver con que esta elección va a ser con voto obligatorio, a diferencia de las últimas elecciones en nuestro país. Y la composición de una eventual mayor masa electoral que concurra a votar el domingo es un factor de incertidumbre. No obstante, igualmente hay estudios que indican que incluso en esa mayor masa podrían inclinarse más aún por el rechazo, pero obviamente las encuestas se pueden equivocar, las encuestas se han equivocado en otros procesos electorales, especialmente en los procesos binarios, como son los plebiscitos, y por lo tanto, obviamente que nadie puede darse por vencedor, pero los números objetivamente son buenos para la opción rechazo. Listo. Juan Pablo, primero gracias por estar con nosotros. De hecho, tengo algunas preguntas que hacerte, pero la primera sería, más bien, no sé si se ha conversado, se ha hablado en Chile, qué pasaría luego del rechazo. Es decir, en caso de darse esta opción que mencionas, pues está ganando en las encuestas. Ustedes saben, se ha conversado, porque tengo entendido que igual no sé si habrá grupos que igual insistirán en cambiar esa constitución, ya que el pueblo de Chile lo quería así, pero lo que no quieren es esta nueva, pues consideran que no está o que no cumple con las expectativas. Entonces se esperaría tal vez una nueva convención constitucional, se seguiría hablando del tema, se lo dejaría de lado y Chile seguiría como estaba. ¿Qué se ha conversado o qué se dice en Chile acerca de esto en caso de que gane el rechazo? Yo en eso, Carlos, distinguiría dos planos, ¿no? Un plano formal y el plano más político. En el plano formal y jurídico, en caso de ganar la opción rechazo, queda vigente la actual Constitución. Desde una perspectiva política, yo te diría que hay bastante consenso en el espectro político chileno de que este es un proceso que se inició, que va a continuar y que inexorablemente va a terminar con una nueva Constitución, pero desde la perspectiva del rechazo, que no puede ser esta, sino que tiene que ser una Constitución bien escrita, no escrita desde el odio, no escrita desde la revancha, sin el espíritu refundacional que esta trae consigo, respetando nuestra historia constitucional, siendo tributaria, ¿no?, de también nuestra historia jurídica, política, y no este esperpento que nos ha propuesto la Convención Constitucional, que mira a Chile como si hubiese partido el 18 de octubre del año 2019, que no tiene respeto por nuestra historia institucional, no tiene respeto tampoco por la nación chilena, que es una, que es multicultural por de pronto, pero que es una, y que por de pronto, insisto, es una muy mala propuesta. Por lo tanto, desde la perspectiva más política, lo que se ha comentado es que hoy día existe un consenso relativamente amplio, yo te diría entre sectores de la centroizquierda y la centroderecha, que hoy día están por la opción rechazo, y eso es muy importante. En Chile, en general, los posicionamientos electorales están muy determinados por lo que fue el plebiscito del año 1989, la transición del gobierno militar al retorno a la democracia chilena. Esa clivaje electoral entre los que iban por el sí y por el no, no se había roto nunca. Hoy día es la primera vez que se rompe, y una parte muy relevante de la centroizquierda está con la centroderecha en orden a rechazar este texto. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Formalmente, en caso de rechazarse, el poder constituyente Carlos Danilo vuelve al Congreso. En el Congreso Nacional se aprobó recientemente una reforma que bajó los quórums de modificación de la actual Carta Fundamental de 2/3 a 4/7, lo que permite que las mayorías necesarias para modificar la actual Constitución o proseguir el proceso constitucional sean menores, o dicho de otra manera, que entre sectores de centro derecha y centro izquierda se tengan los votos para eventualmente excluir a ciertos extremos, avanzar con el proceso constitucional. Y lo que se comenta, y esto ya a nivel de futurología si uno quiere, pero lo que se comenta en los pasillos, lo que se comenta entre las conversaciones en los actores institucionales, tiene que ver con una nueva convención constitucional, pero que no tenga los defectos que tuvo la actual, que tenga un plazo más acotado, por una parte, se habla de 6 meses, que tenga, hubo en la convención actual un defecto muy importante, que fue que se les permitió a los independientes formar listas, así como si fuesen partidos.
Eso significó que personas militantes de una izquierda muy radical, con una agenda política muy clara, se presentasen ante la ciudadanía como independientes, logrando tener una sobrerepresentación muy marcada en la Convención Constitucional y que nos tiene con el mal texto que nos tiene. En la convención actual se funcionó con escaños reservados en función del total de la población que se identifica como indígena en Chile, que es cerca del 12%, por lo tanto tuvieron los pueblos originarios 17 escaños reservados de 155, también una sobrerepresentación y una alteración de la igualdad del voto y consecuentemente un carácter antidemocrático muy marcado, y eso también se debiese subsanar en una nueva convención constitucional. Entonces, si bien esto requiere de un acuerdo político en donde probablemente concurra el presidente de la República, el Congreso Nacional, yo me atrevería a decir que el escenario más posible en caso de que gane el rechazo es que la gran mayoría de la derecha y toda la izquierda por de pronto consideren que igual hay que cambiar la actual constitución, pero esto tiene que hacerse a través de una convención constitucional que no tenga los defectos que esta tuvo, que se logren acuerdos y que finalmente se permita construir una carta fundamental que nos representa a todos, que nos saque de la crisis social y política en la que estamos y que luego la disputa más política, electoral, contingente, se dé en la sede que corresponde, que no es la Constitución, que nos tiene que representar a todos, sino que es el debate más bien presidencial, parlamentario o en otras instancias. Juan Pablo, nos comentabas que existen ciertos consensos entre grupos políticos y parte de la población en cuanto a rechazar la Constitución por algunos elementos que ésta posee, que también ya nos has comentado, pero quisiera un poco profundizar en cuáles podrían ser esos aspectos que contiene este texto, que de alguna manera son aquellos elementos que han generado este rechazo por parte de la población, y por el contrario, cuáles serían sí esos consensos que quizás en una nueva constitución puedan llegar a concretarse. Sí. Yo te diría, bueno, esa es la pregunta fundamental, Danilo. Mi impresión, y las encuestas creo que me amparan en esto, y también nuestra experiencia a propósito de los distintos debates, distintos foros e instancias de conversación con la ciudadanía, que hay un elemento central que no le hace sentido a la mayoría de los chilenos y que tiene que ver con la plurinacionalidad, que es un concepto que, con independencia del concepto general que nosotros entendemos, solamente se utiliza, de hecho, en la Constitución ecuatoriana y en la Constitución boliviana. A la mayoría de los chilenos no le hace sentido. La mayoría de los chilenos se siente parte de una gran nación por de pronto a la que nuestros pueblos originarios aportaron decididamente, especialmente el pueblo mapuche, con un carácter recio, con una relación con la naturaleza, pero que luego, con la llegada de los españoles, se mezcló, ¿no? Y tenemos un aporte hispano muy relevante, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra cultura, la civilización, y después distintas oleadas migratorias que fueron conformando a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, una nación chilena, que es única, que es indivisible, que todos nos sentimos parte de un mismo pueblo, y que la propuesta de la Convención Constitucional establezca que existen 11 naciones distintas a la nación chilena y que no solamente se establezca esa declaración, sino que esa declaración vaya acompañada, Carlos, Danilo, de una serie de derechos completamente desproporcionados, que bien permiten afirmar la creación de clases de chilenos, ¿no? Y un atentado muy flagrante a la igualdad ante la ley. Autonomías territoriales indígenas que van a tener autogobierno, autonomía financiera, tribunales propios, normas propias a aplicar en esos tribunales, formas especiales de restitución de tierra, instituciones propias y escaños reservados en todas las instituciones chilenas, en los órganos colegiados en proporción a su población, un derecho especial respecto a los recursos naturales que reclaman ancestralmente, y una lista que podría seguir. Es un catálogo tan excesivo, tan desproporcionado, que verdaderamente genera un estatuto que el chileno ve como un estatuto discriminatorio. Es un elemento central de división y que yo creo que evidentemente en una eventual nueva propuesta se transitaría de la lógica de la plurinacionalidad a una lógica más bien de multiculturalidad, por ejemplo. También en la propuesta se establece un riesgo de concentración del poder político muy importante. Se elimina, por ejemplo, el Senado de la República. Senado de la República que acompaña a Chile desde los albores de su origen, ¿no? Y que ha sido una institución que
ha permitido una cierta moderación, una cierta revisión de muchas decisiones que se toman en la Cámara de Diputados y que, insisto, forma parte de la cultura política chilena y que se elimina sin dar explicaciones de ello. Se concentra el poder en el futuro Congreso de las Diputadas y Diputados. El proceso de formación de la ley, se eliminan los quórums especiales y se establece que todo se puede aprobar por simple mayoría de los diputados presentes en la sala, lo que genera evidentemente un riesgo de inestabilidad, de mayor fragmentación política. En materia de seguridad, que hoy día Chile vive una crisis de seguridad pública y vive una crisis también en una zona específica de nuestro país, en el sur, a propósito de grupos terroristas que hacen reivindicaciones también desde los pueblos originarios. Se le quita por parte de la propuesta constitucional herramientas a el Estado, al gobierno, para perseguir el delito y particularmente el terrorismo. Una manera de persecución del terrorismo es lo que se conoce acá como el estado de excepción de emergencia, que permite desplegar a las fuerzas militares y restringir ciertas libertades fundamentales con el consumo del Congreso. Eso se elimina, porque quienes nos gobiernan hoy día, el Frente Amplio, el Partido Comunista, que tuvieron la mayoría de la Convención Constitucional, ven con malos ojos la persecución militar de los grupos terroristas. Consideran que eso es, comillas, militarizar un problema que es de carácter político. Eso evidentemente tampoco le hace sentido a la ciudadanía y así una lista que puede seguir siendo larga. Respecto a los aspectos de consenso y que sí trae la propuesta de la Convención Constitucional, me parece, hay cierto reconocimiento de algunos nuevos derechos sociales que pueden ser buenas orientaciones para los futuros gobiernos y el futuro legislador, especialmente, por ejemplo, el derecho del reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda. Chile vive hoy día una crisis también de vivienda importante. También existe un cierto consenso en que en la medida que se le dote correctamente de contenido, no habría mayor problema en transitar hacia un Estado social de derechos. Chile en los hechos ya lo es. Hay una muy mala prensa, ¿no?, respecto de la actual Constitución de Chile. Se le tacha de neoliberal, se ha creado un monstruo, un fantasma de lo que es la subsidiariedad. Pero lo cierto es que la subsidiariedad bien comprendida, que no está explícitamente señalada por la actual Constitución, implica, ¿no?, evidentemente respetar la esfera de libertad que tenemos las personas para que cada cual pueda construir su propio proyecto de vida, pero también exige la intervención del Estado allí cuando los privados no quieren, no pueden hacerlo o lo están haciendo mal. Eso ya existe en Chile y por lo tanto transitar hacia un Estado social de derechos a la alemana, por ejemplo, no debiese ser una modificación sustantiva en esa línea y no debiese impedir la continuación del modelo de desarrollo de Chile, que ha permitido la actual arquitectura institucional, que nos ha permitido pasar de lo que éramos en los 60, en los 70, en cualquier indicador de desarrollo humano estábamos a la cola del barrio latinoamericano, en cualquier indicador, y que luego de esta arquitectura institucional, luego de reconocer la importancia de la iniciativa privada en la solución de los problemas públicos, luego de comprender la importancia de la estabilidad institucional, del fortalecimiento de nuestras instituciones, hoy día en cualquier índice de desarrollo humano que uno mire, Chile está a la punta del barrio latinoamericano, ¿no?, probablemente con Panamá en algunos índices, con Uruguay en otros, y por lo tanto creo yo que mantener los elementos que han permitido ese progreso y desarrollo es central, pero a la vez reconocer ciertas aspiraciones sociales que tiene la ciudadanía y que creo que es bueno que tengan un correlato en nuestra Carta Fundamental. Ok, listo. De hecho, tú has mencionado bastantes cosas, Juan Pablo. De hecho, me alegra que cuando mencionas el tema de la plurinacionalidad, escucharte que muchos chilenos estén en contra de esto, porque recordarles a todos ellos que eso significa un trato desigual ante la ley. Ya lo vivimos en Ecuador y sé que en Bolivia pasa también. De manera que si vamos a tratar desigualmente según su etnia a los ciudadanos, pues entonces no estamos hablando de respetar los derechos de todos por igual, pues unos son más iguales que otros, ¿no? Como se decía en Rebelión de la Granja. Yo quisiera preguntarte, pero ahora vamos con la opción del sí, es decir, ya vimos qué podría pasar o cuáles son los posibles escenarios de la opción de que gane el no, pero ahora quería preguntarte, ¿qué pasaría si gana el sí, en tu opinión? ¿Cómo consideras que podría cambiar Chile? Ya mencionaste un poco sobre a nivel político cómo cambiaría el tema del Senado, más poder para ciertos sectores también políticos, pero
¿Qué crees tú que podría ser un gran cambio en Chile en caso de ganar esta nueva constitución? Puede ser lo que tú desees mencionar, tal vez a nivel social, a nivel económico. También hablabas del tema de los índices. ¿Crees que de aprobarse, pues también, digamos, podrían empeorar o mejorar en ciertos índices? Pues, ¿cómo ves tú esa situación en caso de ganar el sí? Sí. Tres cosas, Carlos. Y la primera, solamente un añadido a las respuestas anteriores en caso que gane el rechazo. Sí, probablemente, porque en esto ha sido muy promovido la opción del sí, el apruebo, en parte por grupos radicales que no creen en la democracia y que cuando pierden en las urnas salen a las calles. Probablemente, muy lamentablemente, en caso que gane el rechazo, al menos los primeros días esos grupos que no creen en la democracia, que se visten de demócratas, pero que son profundamente totalitarios, probablemente generen o traten de generar inestabilidad, ¿no? A través de marchas, de destrucción, con una diferencia respecto de las marchas del 2019, y que hoy día en el gobierno está el presidente Boric, que viene desde ese mundo, y por lo tanto ahí él, en ese caso, va a tener una gran dificultad, y él va a tener que tomar una decisión ya política muy relevante, y si sigue gobernando con esos grupos, es decir, si su eje de poder sigue siendo lo que se denomina a nivel de coaliciones electorales apruebo dignidad frente a Amplio, Partido Comunista, la izquierda radical, o bien transita y cambia el eje de poder en el Palacio de la Moneda y transita hacia un gobierno más bien con lo que se conoce como el socialismo democrático. Ciertas fuerzas de la exconcertación de los gobiernos de los 90 y los 2000 en Chile, más cercanas a la socialdemocracia, y que le generarían el costo, por así decirlo, de desprenderse de su grupo original de apoyo y consecuentemente perder un poco de control respecto de las calles, la movilización, pero mayor representatividad en el Congreso y mayor moderación, que es lo que hoy día, creo yo, la ciudadanía demanda. En segundo lugar, respecto del apruebo o el sí, distinguiría también lo formal de lo más político. En lo formal entraría en vigencia la actual Constitución, y en eso quienes promueven la opción apruebo, dado que es una opción que no ha aprendido electoralmente por todo lo malo que hemos dicho, han comprometido una serie de reformas a la Constitución que se va a votar. Es una cuestión muy curiosa. Se nos dice, mire, apruebe este domingo, pero es tan malo el texto que le vamos a hacer todos estos cambios. Ahora, desde el Partido Comunista se ha dicho que esos cambios no se pueden asegurar, que son muy difíciles de llevar adelante, que son más bien interpretaciones de las normas aprobadas, en fin, hay ahí un desorden o una incoherencia en los planteamientos bien importantes, pero se han promovido cambios que morigeran, si tú quieres, las disposiciones más radicales o extremas de la propuesta constitucional. Y lo tercero, lo más importante, bueno, ¿qué pasa si es que Chile pasa a tener, valga la redundancia, esta constitución? Yo creo que es una bomba de tiempo, Carlos, Danilo, para nuestra democracia. Creo que es un camino que no va a tener retorno para Chile y que de esta no vamos a salir. Y que lamentablemente nosotros alcanzamos a olfatear, a mirar, a acercarnos un poquito a lo que podría ser un país en camino y muy cerca del desarrollo, pero que lamentablemente esto va a ser una herramienta que nos va a hacer retroceder muy decididamente en los distintos aspectos de la vida social chilena. De partida, de la certeza, la seguridad jurídica y la estabilidad de nuestras instituciones, por de pronto, la destrucción de la nación chilena, el desmembramiento de nuestro país, la entrega de herramientas a grupos terroristas que lamentablemente también buscan el desmembramiento de nuestro país, la generación de recetas populistas que son pan para hoy día pero hambre para mañana, y que van a significar probablemente que empecemos a tener una política fiscal más parecida a la Argentina. Chile se caracteriza por su responsabilidad fiscal. Hay una regla muy famosa creada en Chile relativa a la estructura fiscal y que permite, ¿no?, que los gobiernos en Chile sean moderados en materia de endeudamiento, y que permite también cierta estabilidad, y eso todo indica que vamos en esa materia parecernos más a Argentina. En materia política todo indica que nos podríamos parecer más a Perú, ¿no?, con un debilitamiento del sistema de partidos, con un unicameralismo medio encubierto, porque se crea una Cámara de las Regiones que no va a tener mucho poder. Por lo tanto, lo que uno podría prever desde esa perspectiva es más fragmentación, más inestabilidad, y desde la perspectiva de la, comillas, provisión de los derechos sociales, lo que uno ve en la Carta Fundamental es puro estatismo y estatismo.
El artículo primero, inciso primero de la actual Constitución, Danilo, Carlos, establece hoy día en Chile que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, hoy día, la Constitución del 80. Luego dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Luego dice, el Estado está al servicio de la persona humana. Nuestro actual orden institucional muy buenamente nace de la noción de que las personas somos superiores al Estado, somos anteriores al Estado, somos ontológicamente superiores al Estado, sin personas no hay Estado, somos teleológicamente superiores al Estado, tenemos una finalidad metafísica, si uno quiere, que el Estado no tiene. Hoy día hay que buscar con lupa para encontrar la noción de persona en la actual Constitución, en la propuesta de la Convención Constitucional, y ahí donde se decía persona, hoy día se dice Estado, 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 Estado. En las distintas materias lo que se promueve es pasar, por ejemplo, en materia de salud a sistemas únicos de salud, en materia de educación, plegarse a sistemas únicos en materia de educación, en materia de seguridad social, de pensiones, ya no tener la libertad para elegir quién nos administra nuestros fondos, sino que sistemas únicos de administración de fondos. Vemos un estatismo completamente anacrónico que para el caso de los países subdesarrollados como los nuestros, además es absurdo en el sentido que no sabe convivir con la realidad y que se necesita la cooperación público-privada para poder empujar cierta toma de decisiones. En materia de salud, por ejemplo, nosotros hoy día en Chile estamos obligados a que el 7% de la remuneración de cada cual va para la previsión en materia de salud. Y cada cual puede elegir, o las personas pueden elegir, un segmento importante de la población, un aseguramiento privado de la salud. Lo que se hace es nivelar hacia abajo y ahora se dice, mira, todos se van al sistema público. Eso va a hacer colapsar el sistema público, además de cercenar la libertad de las personas. Es decir, hay un ofertón de derechos sociales, pero por contrapartida, Carlos, Danilo, hay un cercenamiento muy grande de nuestras libertades, de elegir dónde me atiendo en materia de salud, de elegir dónde pongo a mis hijos en materia de educación, de elegir quién me puede administrar mis fondos. Esa importancia del mundo privado creo que fue clave para el modelo exitoso de desarrollo de Chile de los últimos 40 años. Y eso evidentemente que vamos en un sentido inverso que a mi juicio nos va a hacer retroceder como país, nos va a volver a una cierta mediocridad que en el plano fiscal es irresponsable, que en el plano político es fragmentada y que en el plano cultural, creo yo, en Chile es muy anti-chilena, porque insisto, Chile tiene mucho que agradecerle a sus pueblos originarios, pero es una sola gran nación, la inmensa mayoría así lo siente, cantamos todos la canción nacional, todos hablamos muy parecidos, celebramos los goles de la selección chilena, somos un país muy homogéneo en ese sentido, y por lo tanto acá grupos activistas, neomarxistas, radicales, se han encargado de sobredimensionar lo que son muchas veces demandas legítimas de pueblos originarios, pero insisto, que en esta pasada se pasan muchos pueblos y que atentan contra la unidad de la nación chilena. Así que creo que, aunque suene algo críptico, en caso de aprobarse la propuesta de la Convención Constitucional, va a ser una bomba de tiempo para nuestra democracia, un callejón sin salida y el inicio de un camino de retroceso para Chile, del cual va a ser muy difícil salir. Bien, bueno, muy clara tu exposición, Juan Pablo. Te agradezco por habernos acompañado en este espacio y darnos luces sobre este proceso que esperamos que resulte de la mejor manera para todos los chilenos. No, a ustedes, muchas gracias, Danilo, por la invitación, Carlos también, saludarlos, felicitarlos por la iniciativa y a esperar ahora en un ratito más, este domingo, que Chile pueda elegir un camino de libertad, que Chile pueda elegir un camino de responsabilidad, que superemos los defectos que tuvo la actual Convención Constitucional y que podamos construir una carta fundamental que nos representa a todos, que sea una casa común, que nos saque de la crisis y que nos impida que Chile, con todos los desafíos sociales que obviamente tenemos, pueda seguir un camino de crecimiento, de progreso, de orden, de desarrollo, que es la receta no suficiente, pero sí necesaria para poder alcanzar el desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación y esperemos que tengamos un buen resultado hoy día. Sí, esperemos que así sea. Y bueno, gracias Juan Pablo y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan.